¿Haremos lo que venimos a hacer o no seremos nada? Ese mediodía que entregué el fusil al inglés, comprendí lo que realmente era la patria. Que a mí me enchufaron, me vendieron una patria de bombos, con canchas de fútbol, con bandera celeste y blanca en el estadio de River, y que ahí el que iba ya era patriota y ahí cumplió con la patria. Y que la patria iba a ser grande porque Carlos Monzón le ganaba el título mundial de boxeo y porque Argentina ganaba el mundial. Y eso no era la patria. Como argentino siempre reclamamos el derecho del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas. No por un romanticismo o un idealismo vacío, sino por una realidad histórica, jurídica y geográfica. La historia no termina en el año 1833 con la invasión de Gran Bretaña a las Islas Malvinas, ni tampoco empieza en el año 1776 cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata. Comienza mucho antes. Los episodios sobre la vida institucional de las Malvinas en los siglos XVI, XVII y XVIII, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata en el año 1776, acontecen con motivo de las intervenciones francesas e inglesas en el archipiélago. Durante el siglo XVI rigieron con plena fuerza los títulos emanados de las bulas pontificias. Las bulas papales Inter Caetare y Dudum Si Quidem le adjudicaban a España todas aquellas islas y tierras firmes encontradas y que se encuentren descubiertas y que se descubran hacia el occidente y el mediodía, imaginando y trazando una línea que se fijaba a 100 leguas de las islas septentrionales de las Azores, a 360 leguas al oeste de Lisboa. Es el título de adquisición del Nuevo Mundo. En aquella época nadie, y especialmente Inglaterra, impugnó la bula. Las Islas Malvinas se hallaban incluidas en la zona a que aluden las bulas citadas del año 1493. Por lo tanto, España no necesitaba descubrir las islas para tener sobre ellas pleno derecho, cualquiera que fuese el descubridor. En el año 1520, Esteban Gómez, con la nave San Antonio de la expedición española de Magallanes, descubre las islas en su viaje de regreso a España. Como resultado de ese descubrimiento, comienzan a figurar en la cartografía de la época, como por ejemplo el mapa de Pedro Reinel del año 1522 y del año 1523, el mapa de Diego Rivero del año 1526, 1527 y 1529, del Hilario de Santa Cruz del año 1541, del mapa de Sebastián Gaboto del año 1544, del mapa de Diego Gutiérrez del año 1561 y muchos más. En el año 1592, John Davis, que integraba la segunda expedición inglesa de Cavendish, divisa las islas. En el año 1594, Richard Hopkins pretendió haberlas hallado. La cartografía inglesa de la época no las registra ni existen pruebas de estos descubrimientos. Hasta el siglo XVIII, Inglaterra ignoraba a ciencia cierta la existencia de las Malvinas, confundiéndolas con unas hipotéticas Islas Pepys. En el año 1600, Sebald de Weert, holandés, divisa las islas. De ahí el nombre de Sebald, Sebaldes, Sebaldines, que se le aplicó a las mismas. En el año 1604, el Tratado de Paz entre España e Inglaterra deja sin efecto lo que se hubiera podido adquirir con anterioridad a su firma, inclusive lo del pretendido descubrimiento inglés. En el año 1670, por el Tratado de Madrid, se convino que Gran Bretaña conservaría todas las tierras, islas, colonias y dominios que poseyere en América del Norte, pero este reconocimiento de la soberanía inglesa
en América del Norte era acompañado en contrapartida por otra cláusula que disponía que los súbditos de Gran Bretaña no dirigirán su comercio ni navegarán a los puertos o lugares que el rey católico tiene en la dicha India, ni comerciará con ellos. En el año 1690, George Strong navegó el canal que separa ambas islas, el estrecho de San Carlos, y lo llama Falkland Sound, en honor del entonces tesorero de la Armada Real, nombre que luego tomó todo el grupo. No desembarca ni siquiera. En el año 1748, Inglaterra decide enviar una expedición a descubrir y poblar las Islas Malvinas y Pekín. Ante la resistencia de España desiste. La expedición no tiene intención de hacer ningún asiento en ninguna de dichas islas. Esto surge de las instrucciones de la corona inglesa a dicha expedición. Esta consulta es una demostración categórica del reconocimiento de Inglaterra a los derechos de España sobre las islas. En el año 1764 se produce el primer intento francés de colonización por parte de Louis Antoine de Bougainville. Funda Puerto San Luis en la Malvina Oriental. Las islas serán llamadas Malouines en honor a los habitantes del puerto de Saint-Malo. España protesta, obteniendo el reconocimiento de sus derechos de dominio. El rey Luis XV ordena a Bougainville la entrega de Puerto San Luis, previo pago por parte de los españoles de todos los gastos en que éste se había incurrido. Con los españoles recibirán su actual denominación. En el año 1765, Inglaterra envía una expedición clandestina a cargo de John Byron, que debe efectuar reconocimientos en las islas Falkland y Pepys. Las islas que descubrió la expedición ya estaban ocupadas por la expedición de Bougainville. Byron explora parcialmente la isla Sanders, al noroeste de la isla Gran Malvina, y bautiza en ella Puerto Egmont en enero del año 1765, tomando posesión en nombre del rey Jorge III. A fines del mismo año, Inglaterra envía una expedición al mando de John McBride, con el fin específico de ocupar las islas. En el año 1766, John McBride llega a las Islas Malvinas, casi 2 años después de la ocupación de Bougainville. En la pequeña isla de Sanders, en el lugar llamado por Bougainville Poil de la Creuset, McBride funda Puerto Egmont por el primer Lord del Almirantazgo. En el año 1766, España dicta una real cédula por la que declara a las islas dependencias de la Capitanía General de Buenos Aires. Se nombra a Felipe Ruiz Puente como gobernador. Puerto Luis se convierte entonces en Puerto Soledad. En el año 1767, España recibe de Francia las Islas Malvinas el día 2 de abril. Inglaterra, establecida en el islote Saunders, Puerto Egmont, no efectúa ante el traspaso ninguna reserva de su supuesta soberanía. En el año 1768, el gobernador de Buenos Aires dispone que ningún establecimiento inglés debía ser tolerado en las regiones pertenecientes a la corona y que, en caso de comprobarse su existencia, debía procederse por la fuerza. En el año 1770, el 10 de junio, las fuerzas españolas de la Escuadra de la Plata desalojan a la guarnición inglesa del islote Sanders. La expedición es mandada por Juan Ignacio de Madariaga. El comandante de las fuerzas de tierra fue el coronel Antonio Gutiérrez. Inglaterra se sintió lesionada y efectuó el reclamo ante la Corte de Madrid. En el año 1771, siguiendo negociaciones diplomáticas, que España concreta en una declaración en la que desaprueba la actitud inglesa, agregando: la restitución de su majestad británica del puerto y fuerte llamado Egmont no puede ni debe afectar en modo alguno la cuestión de derecho anterior de soberanía de las Islas Malvinas, llamada también Islas de Falkland. Inglaterra acepta esta declaración, pero no rechaza la expresa reserva de soberanía sobre las islas que establece España. Recuérdese
Se habla de Puerto Egmont, no de las Islas Malvinas en general. Puerto Soledad, ocupado por España, no mereció reserva ni reacción por parte de Inglaterra. En el año 1774, 3 años después de la restitución de Puerto Egmont por España, Inglaterra abandona voluntariamente el islote Sanders el día 22 de mayo, llamado por entonces Isla de Falkland, en singular. Se deja en dicha oportunidad una placa con esta leyenda: sepan todas las naciones del mundo que la isla de Falkland con este fuerte. Esta placa fue llevada a Buenos Aires al año siguiente por el capitán Juan Pablo Callejas. Beresford la encontró en el archivo de la ciudad en ocasión de la primera invasión inglesa al Río de la Plata. Ninguna manifestación de reserva hizo Londres entonces. Recuérdese que esto sucede en el año 1806. Tampoco la había efectuado en el año 1775, en que fue retirada. En el año 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata, que incluye las islas en la gobernación de Buenos Aires. 20 sucesivos gobernadores españoles hicieron efectiva la posesión de las Malvinas, que con la independencia argentina en 1816 pasaron a formar parte de su territorio, izándose la bandera en Puerto Luis en 1820. En 1829 fue enviado desde Buenos Aires el gobernador Luis Bernet con instrucciones de poner fin a la depredación de la fauna de la región ejercida por pesqueros británicos y estadounidenses que cazaban indiscriminadamente focas y ballenas. Pero el primer incidente tuvo como protagonista a los Estados Unidos. En 1832, el capitán Silas Duncan acude en defensa de 3 pesqueros norteamericanos apresados por Bernet. Duncan destruye Puerto Luis, persigue a los pobladores y apresa a Bernet, declarando que las islas no pertenecen a nadie. A menos de un año, el 3 de enero de 1833, en acción interpretada por algunos historiadores como una colusión entre Estados Unidos y Gran Bretaña, el capitán John F. Onslow, comisionado por la corona británica al mando de la corbeta Clio, expulsa por la fuerza a los argentinos y toma definitiva posesión del archipiélago. Las inmediatas y fundamentadas protestas de la joven nación argentina no encontrarían en lo sucesivo más que oídos de mercader en el poderoso imperio británico. Desde el momento que la corona española cede la propiedad del territorio, llamado después Argentina, a sus habitantes, estos últimos adquieren la potestad sobre la totalidad del territorio de la corona española de la región. Como parte de ese territorio figuraban las Islas Malvinas, de donde entonces los argentinos son los herederos naturales e incontrastables del archipiélago sureño. Los intereses británicos no se limitaban a poseer las islas. En plena revolución industrial necesitaban de un continente rico en materias primas. En 1806 y 1807, los ingleses intentaron invadir Buenos Aires. Fracasaron. Una bandera capturada recuerda su derrota. Pero el imperio implementó una forma mucho más sutil de conquistar las tierras anheladas. Penetrar por la fuerza de su inversión económica y conseguir el dominio político. El puerto de Buenos Aires se convirtió en el lazo de unión con el imperio. Un vicepresidente de claro corte conservador llegó a afirmar que Argentina era una perla más en la corona de su majestad. Con el tiempo, esa perla se convirtió en el granero del mundo. La bonanza económica atrajo a millares de emigrantes de todas latitudes. 500, 600, 700, 41, 600 y vendido. Nace una oligarquía terrateniente formada en parte por numerosas familias británicas que aún hoy se dice
son dueñas de la Patagonia. Los ingleses construyeron y poseyeron por mucho tiempo la red ferroviaria que confluye en el puerto de Buenos Aires, donde sus barcos frigoríficos cargaban el rico producto del suelo argentino con destino a Londres. Hoy, a pesar de que ha cedido lugar frente al empuje arrollador de los Estados Unidos, la presencia económica británica en Argentina es incuestionable. El símbolo de esa presencia, que forma parte de la conciencia y preocupaciones de los argentinos, es ese archipiélago arrebatado y ocupado desde hace más de 150 años por los ingleses. Las Malvinas son parte de la Patagonia Austral. Se encuentran a 480 kilómetros de la costa argentina y a más de 13.000 kilómetros de distancia de Inglaterra. Desde su usurpación en 1833, los ingleses han colonizado sus tierras y, según el último censo, en la actualidad habitan 2.955 personas, de las cuales 1.339 son nativas. Durante todo el siglo XX, la cuestión Malvinas atravesará la cultura nacional como uno de los grandes temas pendientes de los argentinos. La escuela, entre otras instituciones, ayudó a transmitir este símbolo que resume el derecho a ejercer la soberanía y la construcción de una identidad nacional. Hablar de Malvinas es una forma de discutir y repensar la nación. Entender cómo se llega a ese consenso es una de las maneras de revisar nuestra propia historia como país. El escritor del Martín Fierro, José Hernández, uno de los hombres que construyó una manera muy potente de pensar y ver la patria, fue el primero en convertir a Malvinas en un tema nacional, allá por 1869, cuando publica en su periódico El Río de la Plata una serie de notas dedicadas a Malvinas en forma de cartas, escritas por su amigo Augusto Lacerre, quien acababa de regresar de un viaje a las islas, en poder británico. Con estas notas, Hernández interpela al gobierno de ese momento y a los que están por venir al escribir dos conceptos muy importantes. El primero es que esas islas, por su posición geográfica, son la llave del Pacífico y están llamadas a un gran porvenir. Y el segundo es que la integridad del territorio y los intereses de los argentinos son derechos que no prescriben jamás. Si en los siglos pasados Inglaterra había dominado el mundo porque dominaba los mares, en el siglo XX su hegemonía será a través de herramientas mucho más efectivas: las presiones económicas y las propias contradicciones y debilidades de los gobiernos. A causa de la crisis económica de 1929 y debido a los ajustes en los países desarrollados, en Argentina entra en crisis el modelo agroexportador, sobre el cual las élites del siglo XIX habían basado sus sueños de grandeza y de potencia. Restablecido el imperio de la normalidad y puesto de nuevo el pueblo en posesión de sus derechos, toca al ejército y la armada volver sin dilación a encarar su honrosa misión. Es el comienzo de la década infame. La presión para Argentina comienza cuando Inglaterra decide comprar alimentos solo a miembros de sus ex colonias, el Commonwealth. Argentina pierde así la venta de carnes, su principal fuente de ingresos. Como medida de salvataje del gobierno de facto de Agustín P. Justo, en mayo de 1933, el vicepresidente Julio Argentino Roca Hijo firma un acuerdo con Sir Walter Runciman por el Reino Unido, que garantiza a los capitales ingleses el control del 85% de los frigoríficos. Además, el pacto incluye un apartado secreto. Argentina se compromete a crear el Banco Central con mayoría de funcionarios británicos y se entrega a Gran Bretaña el monopolio de los medios de transporte argentinos. A cambio, Inglaterra acepta seguir comprando carne, pero a precios mucho más bajos que los de los mercados internacionales. Sin embargo, no todos los sectores políticos acuerdan con este pacto bilateral entre Argentina y Gran Bretaña. El demócrata progresista Lisandro de la Torre encabeza una investigación sobre el comercio de la carne, que estaba sospechado de corrupción tras la firma del pacto Roca-Runciman. Pero la respuesta es feroz. Sufre un atentado en el propio Congreso de la Nación, donde muere su compañero y senador Enzo Bordavere. Aislado, de la Torre renuncia a su banca. Al mismo tiempo, desde el socialismo, el senador Alfredo Palacios también denuncia los acuerdos con Inglaterra
y vuelve a instalar la causa Malvinas. También es importante la posición marcada por uno de los grupos militantes del radicalismo disidente, que tendrán mucha importancia en el pensamiento nacional. Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz y Homero Mansi son algunos de ellos. En sus escritos se enfrentan al imperialismo económico instaurado y, reunidos en la Fuerza de Orientación de la Joven Argentina, Forja, denuncian que el monopolio británico atenta contra la soberanía argentina tanto como la usurpación de Malvinas. Los documentos de Forja afirman, en todos sus encabezados, somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. En 1946 llega al gobierno Juan Domingo Perón. La visión del nuevo gobierno sobre las relaciones con Gran Bretaña está mucho más cerca de la de Forja que la de los anteriores gobiernos. Mientras en el país se discute la dependencia de Gran Bretaña, en las colonias de Asia, América y África surgen cada vez con más fuerza movimientos nacionalistas que reclaman su independencia. El Imperio Británico entra en crisis. Perón comprendió inmediatamente el nuevo tablero geopolítico y en las 2 primeras sesiones de Naciones Unidas, Argentina expuso su caso y reclamó sus derechos sobre Malvinas. Ya no habrá más reclamos aislados ante Gran Bretaña, sino que el tema se discutirá delante de las naciones de todo el mundo. En 1965, y tras un año de debates y presentaciones, la delegación argentina del gobierno radical de Arturo Illia obtiene un triunfo diplomático histórico en la ONU. Por 94 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones, se sanciona la resolución 2065. Las naciones del mundo reconocen los argumentos argentinos, aceptan el principio de integridad territorial y descartan el de libre autodeterminación. Pero además del camino diplomático, Argentina llega a Malvinas de muchas otras maneras. Buenas tardes, amigos. Aquí les habla Raimundo Gleiser en un viaje alrededor del mundo. En 1966, el cineasta Raimundo Gleiser es el primer argentino en viajar a las islas y retratar la vida de los isleños. Fue necesario un permiso especial de la reina de Inglaterra para autorizar el viaje. En 1966, un cineasta argentino, Raimundo Gleiser, obtiene por primera vez permiso para filmar las islas. Entonces solo se enviaban desde Inglaterra 4 barcos por año para aliviar las necesidades de la población. Los 1800 kelpers viven en condiciones casi feudales. Se dedican a la cría de ovejas. Sirven a la Falkland Island Company, dependiente del monopolio Coal Line. Esa empresa posee el 46% de las tierras, la mayoría de los establecimientos ovinos y comerciales y las viviendas que sus empleados habitan y deben devolver al jubilarse. La población kelper, además, disminuye gradualmente con el paso de los años. Según algunos son más británicos que los británicos, pero fueron siempre ciudadanos de segunda. Solo después de estallado el conflicto, la Gran Bretaña dijo reconocerlos como ciudadanos de pleno derecho, y eso sirvió como excusa para justificar una guerra colonial. Los kelpers habitan un territorio que dista solo 400 kilómetros de un continente que alberga a más de 250 millones de latinoamericanos. En los años venideros, Gleiser tomará posiciones políticas cada vez más claras. En septiembre de ese mismo año, un grupo de jóvenes militantes, estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas, decididamente opuestos al gobierno militar de Juan Carlos Onganía, realizan el operativo Cóndor. La operación es liderada por Dardo Cabo, en ese momento militante de la Unión Obrera Metalúrgica. Los Cóndores obligan a aterrizar el avión cerca de Puerto Stanley y lo rebautizan Puerto Ribero, en memoria del gaucho que resistiera a la ocupación británica en 1833. Tras 36 horas de toma simbólica, son arrestados y trasladados al continente, donde cumplen una condena en Tierra del Fuego de 3 años para Dardo Cabo y otros 2 líderes y 9 meses para el resto de los jóvenes. A pesar de que Gran Bretaña protesta por el episodio de los Cóndores, aún así mantiene las conversaciones. El gobierno británico comienza a mostrarse proclive a reconocer a mediano plazo los derechos argentinos. En 1968, con el gobierno laborista de Ted Rowland en el poder en Gran Bretaña, estaba a punto de firmar el documento final de un acuerdo definitivo de la cuestión de soberanía. Se llamaba los memorandos de entendimiento. Esta información se filtra a través de un periodista corresponsal Reuters acá en Buenos Aires, que de inmediato transmite la novedad a los dueños de la FIC, la Falkland Island Company. La Falkland Island Company
tiene prácticamente el monopolio del comercio dentro y hacia las islas. Es una sociedad anónima de capitales de origen británico. Era dueño de casi 60% de las tierras, dueño del puerto, era el dueño del único supermercado en el pueblo. O sea, era un circuito interno típico colonial. Ese poderoso imperio comercial tiene una gran influencia en Londres y la hace valer. Encabezando un agresivo lobby ante la prensa y el Parlamento británico, es la que presiona al gobierno inglés para demorar los avances de la negociación. Ahí nace el famoso Falkland Island Committee dentro de Malvinas, el Comité de Malvinas. ¿Y quién era el impulsor del Comité de Malvinas? El gerente local de la Falkland Island en Malvinas, Arthur Barton. Y él hace circular dentro del territorio una petición que se firmó un gran porcentaje de los isleños, oponiéndose a lo que iba a ocurrir sin saber absolutamente nada de los contenidos del documento. Pero al cumplirse 10 años de la Declaración 1514, la ONU urge a los países que mantienen enclaves coloniales, como Gran Bretaña, a acelerar los procesos de descolonización. Ese mismo año, la agenda bilateral se concentra en el tema de las comunicaciones con el continente. Inglaterra reconoce el aislamiento del archipiélago y acepta negociar sobre estos temas. YPF y Gas del Estado llevan sus servicios a las islas, mejorando sustancialmente la calidad de vida de los isleños. Este es el aeropuerto que construyó la Argentina, con la pista de aluminio levantada de Marambio y con un hangar chiquitito, acá se puede ver, con los funcionarios del ADE adentro trabajando y donde se hacían todas las tramitaciones. Ellos sabían de que si tenían una emergencia tenían que ir a un hospital en el territorio continental, que si querían salir y pasar unas vacaciones también tenían que ir al territorio, así que el español les venía bien y era necesario. La única oportunidad que Gran Bretaña estuvo dispuesta a negociar la soberanía con la República Argentina por el tema de Malvinas fue en 1968. El Foreign Office lo cita a el embajador argentino en Gran Bretaña, Alfredo McLaughlin, y le hacen llegar un memorándum de entendimiento para transferir la soberanía en cumplimiento de la resolución 2065. De este principio de entendimiento se entera el lobby, el grupo de presión de la Falkland Island Company, que estaba encabezado por el abogado William Hunter Christie, con mucha influencia en el Parlamento británico y en los medios de comunicación. Hunter Christie sabotea el entendimiento, a punto tal que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico le pide disculpas a McLaughlin. Esto lo narra el diario The Guardian con pelos y señales el 19 de junio del 82. Hacemos un salto. Año 76, el envío de la misión Shackleton. Lord Shackleton tiene una misión, ver qué conveniente es mantener las islas y si tienen un punto de vista económico importante. El informe de Shackleton dice que las islas tienen riquezas y son posibles de explotar económicamente con el ganado ovino, la pesca y el petróleo. La consecuencia de ese informe es que Gran Bretaña pase de una posición de negociación dilatoria con Argentina a una posición rígida de no negociar. There isn't an immediate opportunity for exploiting oil, and it wouldn't be particularly good for the Falklands if they tried to. And if there was any oil to be exploited in that area, it would be far better to be done from the mainland, from Commodore Rivadavia, where there are suitable ports. It is vital that whatever is done in the way of exploitation should be done with a full recognition of the importance of conservation. This applies to krill, these small shrimps, which are abundant in the South Georgia area. There is enough resource there to equal the whole of the world's fish catch, and it is the most important source of protein. Pero una vez más Argentina sufre una interrupción institucional. En 1976, una junta militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla toma el poder, derrocando a las autoridades legales. Durante los años de la dictadura, la política externa argentina está claramente alineada a los intereses de los Estados Unidos y toma distancia de cualquier posición diplomática que cuestionara la política de la potencia hegemónica en la región.
Desde el 24 de marzo de 1976 a la fecha, se intervinieron organizaciones sindicales, se nos quitó el poder de nuestra central obrera, que era la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Se decretaron leyes represivas y regresivas que no estaban con el adelanto social del mundo. Todo el intento fue concentrar la economía en muy pocas manos, eliminar a toda la competencia nacional, cosa que se ve en la cantidad inmensa de quiebras que ha habido en estos años, de quiebras industriales, y favorecer a un sector que está por supuesto integrado por los militares y por la trenza de Martínez de Oz, que fracasó. Todos estos grupos quebraron, intentaron concentrar la economía de ellos, tenían desde bancos hasta empresas de todo tipo, y por la propia crisis económica internacional, por la propia situación interna, que los trabajadores y el pueblo no tienen un peso para gastar, por lo cual no hay venta de nada en el mercado interno, no hay colocaciones tampoco en el mercado externo, se quiebra. La dictadura militar asesinará a Dardo Cabo y desaparecerá el primer joven que tomó imágenes de Malvinas para la televisión argentina, Raimundo Gleiser. Saltamos al 81. El 81 estaba pendiente el cumplimiento de la 2065 y Argentina había empezado una campaña diplomática pergeniada por Camilión, que era el canciller de Viola, destinada a forzar una definición. Pedía un calendario de reuniones mensuales, en fin, una serie de condicionamientos. Paralelamente, en el año 81, el 30 de junio, esto lo da a conocer el informe Franks, que fue el informe oficial británico dado a conocer acá en enero del 83, exculpando a Thatcher, diciendo de una muy importante reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores con personajes importantes, incluyendo al embajador británico en Buenos Aires, Sir Arthur Williams, y al gobernador británico de Malvinas, Rex Hunt. Allí dicen que se barajan varias hipótesis. Simular que se sigue negociando, el arriendo, una campaña de educación con los isleños, que eran todas hipótesis que ya habían sido desdichadas. Y la cuarta, este es informe Franks, y es textual, dejar que el gobierno argentino llegara a la conclusión que el gobierno británico no iba a negociar la cuestión de la soberanía y afrontar las consecuencias. A consecuencia de esto, no dicen qué resolución toman, pero el expediente pasa al Ministerio de Defensa. El Estado Mayor Conjunto aprueba los planes para defender Malvinas el 14 de septiembre del 81. Y después viene ya la provocación, como motivo del incidente Georgias, con lo cual le quitan tiempo e iniciativa a la Argentina y pasa todo a manos británicas hasta el 14 de junio. Mrs. Thatcher was facing extreme difficulties with the economy, with unemployment, with general unpopularity, and she seized this moment in order to increase her credibility. System of capitalism in crisis throws up its oppression, it throws up its leader. Today in Britain we have Thatcher, and Thatcher is not the most right-wing expression that's capable in this country. We can go much further right unless the Labour movement understands the trend that's taking place and we take Thatcher on. Margaret Thatcher heredó en 1979 un país en crisis. El sueño imperial comenzó su declive hace más de 100 años, pero las almas conservadoras se resisten a creerlo. Reduce la inflación elevando el desempleo. Lucha contra la influencia de los sindicatos. Incrementa el armamentismo. Se niega a considerar las demandas de la oposición. El sueño es una pesadilla. Just as the Argentinian junta will not beat the Argentinian people. Una serie, me acuerdo, muy amplia, que estaba destinada a justificar la necesidad de mantener la flota de superficie británica, de la Royal Navy, donde me acuerdo que se paraba un almirante, no me acuerdo el nombre, en la cubierta de un barco británico con 3 cañones apuntando a la cámara, explicando la historia, la gloria de la Royal Navy, etcétera, como era fundamental. ¿Por qué? Porque había un lobby en ese momento, porque Margaret Thatcher estaba negociando que en las funciones de la OTAN, Gran Bretaña iba solamente a tener una flota de submarinos. Y con la flota de superficie ya no es necesaria.
Creo que necesitaban un episodio que demostraran cómo que no es necesario. Les vamos a demostrar cómo la flota de superficie de la Royal Navy es recontra necesario. Agreguemos esto a que ya se estaba hablando de elecciones anticipadas porque Margaret Thatcher no podía bajar el desempleo. Todo mal estaba lleno. Con lo cual empezó a surgir este lobby y empezó a surgir esta necesidad de trabajar mancomunadamente y en una planificación sutil para lograr este episodio militar que se iba a dar. Yo estuve en el Estado Mayor destinado hasta mediados de diciembre del 81. Después fui con destino a Brasil, a la Escuela de Comando y Estado Mayor por 2 años. Y yo llegué allá los primeros días de enero. En el Brasil había ya un oficial argentino que estaba en segundo año, yo iba al primero. Este oficial un domingo me invita y dice, ¿por qué no se viene a almorzar a casa? Que viene fulano de tal, que era un civil con su señora. Él estaba en el ámbito financiero, eran mesas de dinero y eso. Entonces, almorzamos. Cuando termina dice, che, ¿por qué no vienen? Les quiero decir una cosa. Les estoy diciendo segunda semana de febrero. Y ahí nos dice, che, ¿ustedes saben que van a invadir las Malvinas? ¿Qué? Entonces, ¿cómo van a invadir las Malvinas? ¿Cuándo? Y se va a invadir las Malvinas a fines de marzo, principio de abril. ¿Y quién te dijo a vos eso? Bueno, es lo que se comenta en el medio financiero. Está todo arreglado con los norteamericanos. Las 2 banderas, esto, entramos, tocamos y queda una fuerza ahí mixta. No, nosotros no le dimos crédito con el mayor, que era más antiguo, que me parecía absurdo. Sin embargo, ocurrió. En el mundo de la finanza, es decir, yo supe sabíamos de Malvinas en febrero. El gobierno surgido en la turbia madrugada del 24 de marzo de 1976 habría de embarcarse 6 años después en la aventura militar de recuperar las islas. La Armada Argentina decidió conseguir apoyo para el régimen con una operación en las Islas Georgias del Sur, un remoto archipiélago cercano a las Islas Malvinas. Un grupo de obreros transportados por la Marina Argentina izó una bandera nacional en las ruinas de una estación ballenera abandonada. Este acontecimiento alertó a Gran Bretaña. En las horas siguientes, los británicos difundieron el rumor de que uno de sus submarinos nucleares había partido desde la base británica en Gibraltar rumbo a las Malvinas. ¿Cómo comienza la provocación? Había un contrato de Constantino Davidoff, un empresario chatarrero, con una empresa Christian Salvensen de Escocia que databa del año 1979, para desmantelar las instalaciones que estaban dedicadas a la captura de ballenas en las Georgias del Sur. Davidoff, con un grupo de aproximadamente 50 hombres, desembarca en Grytviken para dar comienzo a su labor y se encuentra con 3 miembros del British Antarctic Survey. A raíz de eso, Gran Bretaña emite una nota diciendo que se había izado una bandera argentina, que se habían escuchado disparos de armas de fuego y que había personal militar. Después desmienten lo de disparos de armas de fuego y lo de personal militar, pero dejan en pie el tema de la bandera. Que yo, en el estudio de Berman, hablé con Gregorio Patané, que era el capataz de los obreros de Davidoff, que me dijo, doctor, llevamos una bandera, pero quedó en el contenedor. Cuando bajamos, ya estaba izada. Gran Bretaña empieza a magnificar el incidente ocurrido en las Georgias en 3 niveles. Primero, el diplomático. Le envía 3 ultimátums a la Cancillería Argentina diciendo, o retiran ustedes a los obreros o los retiramos nosotros por la fuerza. En segundo lugar, en el Parlamento británico. El 23 de marzo hay discusiones y ya se empieza a hablar abiertamente de establecer la fortaleza Malvinas, con reforzamiento naval y aéreo. Y en tercer lugar, a nivel de los medios de difusión. Los medios de difusión no hablan de un incidente en las Georgias, hablan de invasión a las Malvinas. Con eso se crea un ambiente, pero Argentina todavía no toma la decisión. La decisión se toma el 26 de marzo, porque el 25 se filtra la información que de Gran Bretaña había zarpado un submarino nuclear a Malvinas. Era la militarización.
Usted piense, licenciado, que un solo submarino nuclear dando vuelta alrededor de las islas impediría cualquier opción y nos ataba a la diplomacia, cuyo resultado es y va a seguir siendo infructuoso hasta que no se haga valer el fallo de la Cámara Federal. Esta es la posibilidad de la diplomacia argentina de cambiar las cosas. La prensa jugó un rol fundamental en la guerra, el diario La Nación como el diario Clarín. Malvinas fue una gran emboscada, hecha con un enorme refinamiento intelectual y de intriga por parte de los ingleses, a través de la consultora Kissinger, donde el objetivo de máxima era atrapar a la Junta Militar en las islas y obtener de ello el consentimiento de que se reconociera la autodeterminación de los isleños. De esa forma ganaban limpiamente el contencioso de Malvinas y podían explotar el mar sin que lo circunda, enormemente rico en petróleo, y la proyección antártica, ¿no? Ese era el objetivo de máxima, y el de mínima era la fortaleza malvina que es actualmente. Debe reconocerse que la Junta Militar actuó en ese sentido con una gran dignidad, cosa que parece imposible, porque no aceptó esa salida, que significaba una derrota diplomática total, y tuvo que hacer una guerra sin esperanza de victoria que lo llevó a la derrota militar al país, como consecuencia de esa encerrona. Y esa encerrona tiene un papel clave el ministro, el canciller Nicanor Costa Méndez, que era educado en Londres desde niño, después había estado en Oxford, y que era una especie de topo dormido, porque en el año 1968 se da una oportunidad con los laboristas los laboristas proponen devolvernos las islas con un acuerdo que se comenzó a tramitar informalmente, y casualmente Costa Méndez se echa la culpa del fracaso de ese acuerdo, que Costa Méndez demoró una enormidad en responder. Y al mismo tiempo que en Gran Bretaña se organizaba un gran rechazo contra ese acuerdo, que lo lideraba casualmente Lord Carrington, quien luego fue canciller inglés previo a la guerra, ¿no? Lord Carrington era un ejecutivo de la Shell y era un diputado conservador, y fue uno de los líderes contra la posición de ese arreglo que habían intentado los laboristas. El 26 de marzo se adopta la decisión de desembarcar tropas en Malvinas y retornarnos el mismo día. Pero Gran Bretaña busca el conflicto bélico desde el principio, y no hay un motivo. Uno, las necesidades de la política interna británica, la política que estaba llevando a cabo desde el punto de vista económico Thatcher, huelga, motines raciales, fuga de capitales, caída de popularidad de ella y del Partido Conservador. Después de la guerra, con el lema del Spirit of the Falklands, fue reelecta 2 veces. 2, terminar de una vez por todas con las negociaciones con la República Argentina. Lo cumplieron. 3, intereses económicos. Ganado vino, pesca y petróleo. Lo cumplieron. 4, intereses de la Armada Real Británica. En 1979, Gran Bretaña tiene que cambiar los misiles Polaris viejos por los Trident nuevos, que se los tenían que comprar Estados Unidos. 4.500 millones de dólares de presupuesto. Iban a tener que desafectar la Marina. La Marina necesitaba un teatro de operación aeronaval para justificar su permanencia en el presupuesto de defensa. Malvinas. Esto lo explica muy bien Virginia Gamba en el libro El peón de la reina. In April 1982, the talk was all of victory. Do you remember what Queen Victoria once said? Failure, the possibilities do not exist, and we must go out calmly, quietly, to succeed. After the war, a government inquiry judged that the Foreign Office could not have foreseen an invasion, and that it was committed to supporting the islanders. But Hugh Bacino, a Secret Service agent in Buenos Aires prior to the war, believes there were clear warning signs.
There'd been every indication that the Argentines were rousing popular opinion in that direction. There had been good intelligence from the defense attaché and from the SIS station of military preparations. There should have been no doubt that the Argentines were going to do something military. Siempre es interesante hablar de la guerra porque a medida que transcurren los años se van develando algunos misterios, es decir, o algunas cosas que estaban ocultas. Y ahora que se ha desclasificado una gran cantidad de documentación británica secreta, es muy importante, es una de las consecuencias positivas para la causa Malvinas que nos estemos preocupando por todo lo que pasó en la guerra. Fue una operación de falsa bandera por parte de los británicos. Ellos dijeron, cuando desembarca Davidoff en la isla San Pedro de la Georgia, que había Davidoff, para que el público que no está muy en el tema, era un empresario argentino que había hecho un contrato con el dueño de una factoría bayonera que había en las Islas Georgia. Entonces él armó un equipo y consiguió un barco y se fue a la isla Georgia. Cuando se embarca en la isla Georgia, dan el aviso a Londres que un contingente civil y militar argentino había desembarcado en la isla Georgia violando la soberanía británica. Eso apareció con letras de tamaño en la primera plana de los diarios de Londres, ¿no? Así que inmediatamente se reunió el Parlamento. La Junta se vio sorprendida porque ellos no tenían pensado que por ese entonces que hubiese algún plan para atacar en esa fecha que era la más, digamos, perjudicial para la aviación de ataque, sobre todo estábamos próximos al invierno, ¿no? Y por consiguiente todavía no habíamos completado la importación de los aviones Dagger y los misiles Suset. Más de la mitad quedó en los muelles de Marsella cuando nos embargaron todas las armas que se habían pedido y una cantidad de cosas. Entonces la Junta en ningún momento, digamos, pensó que lo de falsa bandera era algo que no nos dimos cuenta en ese entonces. Pero resulta que falsa bandera es algo que los británicos han dominado a través de la historia. Y se utiliza para producir una reacción que haga parecer a la fuerza propia como atacada. Y esto es lo que hicieron. El plan original de Argentina era lanzar la operación a finales del mismo año. La Marina Argentina hubiera recibido en mayo de 1982 4 veces más misiles Exocet de los que tuvo durante la guerra. Para el 2 de abril recién lo estaba recibiendo. Había recibido algunos aviones, creo que 8 o 10, algo así, no estoy seguro, pero sí había recibido solamente 5 misiles Exocet. Finalmente la Junta ordenó que el plan para tomar Malvinas fuera realizado 5 meses antes de lo planificado para anticiparse a la llegada del submarino nuclear. El hecho de que Gran Bretaña provocara y forzara el entredicho motivado por la presencia de los obreros argentinos en las Georgias hizo que la Argentina debiera adelantar su operación de recuperación en virtud de que era inminente la conformación de la fortaleza Malvinas por parte de Gran Bretaña. Si hubieran esperado 6 o 9 meses más para lanzar la operación, sospecho que no hubiéramos estado en condiciones de responder adecuadamente. En realidad, los británicos no habían enviado ningún submarino hacia las Malvinas. Ellos supusieron que la idea de que un submarino nuclear nuestro viajaba rumbo al Atlántico Sur era cierta. Esto nos dio tiempo para alistar otros 3 submarinos nucleares para enviarlos a Malvinas. Si no hubieran malinterpretado la información, es probable que no hubieran lanzado la operación en abril. El momento elegido por los argentinos no podía ser más desfavorable. Las mejores naves de la flota británica se encontraban realizando ejercicios de guerra. Por esa razón, no les llevó mucho tiempo prepararse para responder al desafío argentino en el Atlántico Sur. Me sorprendió la rapidez con que nuestro gobierno resolvió la situación. Bueno, tiene una gran habilidad en el dominio marítimo, tiene habilidad en el dominio
un cierto político mundial. Tuvieron la excusa para decir que había que mandar la flota. Porque de paso era la primer ministro, Thatcher, estaba bastante comprometida en lo que se refiere a su popularidad. Y cuando se produce entonces el desembarco de Davidoff, todo esto orquestado por la Marina de Guerra Británica, la Royal Navy, cuando se produce el desembarco de Davidoff, entonces aprovechan y lo sobredimensionan, lo dan a conocer a todo el mundo, hacen un pedido a la ONU, perdón, al Consejo de Seguridad, para reunirse y tratar la agresión de la República Argentina, y la verdad es que nosotros no agredimos a nadie. Salimos a defenderlo a Davidoff cuando vimos que estaba preso y que lo querían, digamos, sacarlo de las islas por la fuerza. Y bueno, lo demás ya lo sabemos. El mundo le creyó a los británicos hasta el día de hoy. Brigadier Julian Thompson commanded the first British troops to land in the Falklands. He was given a somber warning by the overall task force commander, Admiral Fieldhouse. He said to me, I have told the politicians that this will be a serious and bloody business. And you might think that I would be dismayed to hear that. Actually, I was rather glad, because I'd just heard a politician on the radio referring to the Argentines as tin pot dictators, which they might or might not have been. But what I didn't want was my people going around thinking these guys would be a pushover. But this was not the message being presented to the British public. Margaret Thatcher was bullish about Britain's chances of success. I am not talking about failure. I am talking about my supreme confidence in the British fleet, superlative ships, and excellent equipment. La movilización de barcos, la preparación de tropas que ya venían hace un año entrenándose en lugares más fríos, inhóspitos, como para adaptarse más o menos al territorio de Malvinas. Por lo tanto, los tipos ya estaban en conocimiento, ya querían y estaban empujando para tomar el territorio de Malvinas, el área correspondiente a las islas y proyección antártica, por la fuerza. Y no tenían otra legitimidad por el hecho de que las Naciones Unidas había aprobado la resolución 2065, en la cual no solo necesitaba hablar, sino que había un reconocimiento previo de la soberanía argentina sobre esos territorios. Por lo tanto, Inglaterra no tenía ningún argumento para poder hacerlo fuera de la fuerza. Se había dictado, digamos, un paper, un documento del Parlamento ordenando la dada de baja, digamos, la separación del servicio activo de más de 40 buques, lo cual significaba para la Royal Navy un sacrificio muy grande, porque nunca se habían encontrado con semejante cosa. Entonces, ellos preparan una escena junto con la Falkland Island Company, ¿no es cierto?, para hacer aparecer, cuando desembarca Davidoff con sus obreros, que habían violado la soberanía británica. Que desembarque un empresario con hombres de guerra en un lugar, ¿no es cierto?, que en realidad está en litigio, porque no es de soberanía británica, al menos no totalmente, digamos, aceptado, era algo que no tenía sustancia como producir una guerra como la que se produjo. Lo que produce el conflicto es el complot que había entre la Royal Navy y la Falkland Island Company. Esto fue organizado por la Royal Navy en una forma realmente excelente. Y los medios británicos, que ellos dominan los medios de una forma impresionante, nos hicieron aparecer como agresores, como invasores, y toda la cuestión que conocemos bien, y eso se publicó en todo el mundo. Cuando los ingleses hacen algo, yo me los imagino como jugando al ajedrez. Cuando mueven una ficha, quieren poner varias en jaque para comerse uno o dos, elegir la que le conviene para después el siguiente movida tener otras en jaque. No da ningún paso deliberado. O sea, uno de los planteamientos que hace el doctor De Vita, de que ya venían planificando anteriormente, después viene acompañado económicamente con la Shackleton, después viene la crisis de Margaret Thatcher con todo este proceso, después el desguace militar que la sociedad o el Parlamento pide a la Marina para reducir gastos de presupuesto. Hay otros elementos que provocan
para que Inglaterra dé ese paso también? No hay que desconectar lo de Malvinas de una sucesión de hechos históricos que se dieron en la Argentina. Eso viene desde hace bastante, creo que con el objetivo implícito de, primero, eliminar el poder militar argentino y segundo, desintegrar a Argentina. Entonces, la guerra subversiva, en principio, eso fue promovido, alentado, todo su contexto, por Inglaterra y Estados Unidos. La guerra subversiva fue derrotada, tal vez inesperadamente, para ellos. Claro. Porque si se hubiera instalado la guerrilla, el terrorismo subversivo, otro hubiera sido cantar en Argentina y ahí sí que estábamos perdidos, ¿no? Claro, claro. Y eso queda pendiente. Entonces, la vía de la subversión no funcionó. Yo me acuerdo que en el gobierno de Isabel Perón, por testimonio del doctor Julio González, sé que hubo secuestro de armamento que habría sido transportado por el Shackleton, acá a la Argentina, que quedó en la nebulosa. Y terminado eso, viene otro intento de meter a la Argentina en una guerra, el conflicto del Bigle, donde Inglaterra tenía como el laudo famoso y que crea las condiciones que llegamos casi al punto de la guerra. Por la hábil desempeño del cardenal Zamoré y en fin, se frustra también esa guerra. Y no le queda otro remedio, a mí me parece, que al imperialismo de turno que estaba emergente, que poner ellos, jugar ellos, no a través de cuestiones indirectas como normalmente ocurre o trabajan. Fue una trampa, esto estaba planeado, se instrumentó a través de quién. Para mí se instrumentó a través de los norteamericanos. No solo la ayuda después del 2 de abril, sino que antes la preparación política, psicológica, se hizo con los norteamericanos. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." The truth is about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. Nobody is threatening to intervene in Africa. The problem is the opposite. We keep asking for people to intervene and stop it. And there's no question that the presence of petroleum throughout the region has sparked great power involvement. Whether that was the specific motivation for the coup or not, I can't tell you, but there's always been this attitude that somehow we could intervene and use force. Bueno, creo que muy claro, un general norteamericano, 4 estrellas, uno de los de más prestigio, diciendo que en definitiva cuando los generales hacen la guerra no saben bien por qué la hacen.
Esto es para que entendamos de que nunca se trata del plan nuclear, nunca se trata de los derechos humanos, mucho menos de la democracia. Se trata siempre de intereses concretos, sean el petróleo, sea el territorio o sea intereses geopolíticos. La lista de países que presentó el general Wesley Clark, sí, para ser invadidos. Esta entrevista tiene sus años, es muy anterior. 2007, en marzo del 2007. Es muy anterior a la invasión a Libia, que la adelantó, muy anterior a la intervención en antes Siria. de la primavera árabe. Exactamente, y mencionó casualmente todos los países que están involucrados en la primavera árabe. Sí. Ahora, este general hacía futurología, era divino, eso es lo que está haciendo. Eran planes concretos, elaborados por la élite mundial que pretende gobernar al mundo, y por lo general esos planes se cumplen, se llevan a cabo en el mundo. Las organizaciones que lo arman, lo hemos dicho antes, vale la pena repetirlo, tienen casualmente a David Rockefeller, el jefe del clan, por así decirlo, como su presidente vitalicio, el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, la Sociedad de las Américas para Latinoamérica, la Comisión Trilateral y también el Grupo Bilderberg, que en realidad no es una organización, es una asociación de poderosos en los cuales o un Rockefeller o intereses Rockefeller siempre participan junto con Kissinger, junto con George Soros, junto con la realeza, la nobleza británica. El ladero de la familia Rockefeller es Henry Kissinger, Sir Henry Kissinger, porque esta vieja que está sentada en el trono del rey de Inglaterra lo nombró Sir, sí, Sir Henry Kissinger, pese a que él es norteamericano. Es alemán, judío alemán nacido y nacionalizado en Estados Unidos. Exactamente. Comenzó el juicio por los crímenes del Plan Cóndor. El Tribunal Oral en lo Federal número 1 dio inicio al juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor, como se denominó al acuerdo de dictaduras sudamericanas para perseguir opositores políticos fuera de sus propios países. Acá nos quieren hacer creer que esto que se llamó Plan Cóndor fue una especie de primavera sudamericana de dictaduras que fueron surgiendo en los 70, fue algo que surgió espontáneamente porque todos los países sudamericanos dijeron qué lindo tener una dictadura, qué bueno que está matar a Salvador Allende y poner a Pinochet, qué bueno que está derrocar el gobierno que fue el sucesor del general Perón en la Argentina y poner un dictador como Videla. Cada país se dio cuenta de que no, gobiernos democráticos no los queremos más, pongamos un dictador que está mejor. Y esto sucedió todo al unísono entre el 73 y el 76. Nos quieren hacer creer eso, nos quieren hacer creer que Videla y Pinochet se pusieron de acuerdo para hacer desaparecer gente cada uno en su país. Si no lo llaman a declarar a Henry Kissinger, nunca van a poder llegar a la verdad de lo que fue el Plan Cóndor, porque esta primavera dictatorial sudamericana de los años 70 fue dirigida por él personalmente. Acá podemos ver fotos de aquella época, mírenlo a Sir Henry Kissinger con el dictador Pinochet, el terrible genocida. Mírenlo a Henry Kissinger con el dictador Videla, otro terrible genocida. Acá estamos viendo los ejecutores, los idiotas útiles de la época. Hay que ubicarse en lo que era el mundo de la bipolaridad, cuando el gran... Y el cargo que ocupaba Henry Kissinger. Y secretario de Estado, fue secretario de Estado de Nixon y después de Gerald Ford, presidente norteamericano, y antes de eso fue el asesor de seguridad nacional de Richard Nixon también, en los años 70. En aquella época el mundo estaba dividido en dos, es el mundo esquizofrénico de la Guerra Fría. De un lado Estados Unidos y sus aliados democráticos y capitalistas, del otro lado la Unión Soviética y sus aliados comunistas. Y había una incursión del comunismo, del marxismo, muy violento por cierto, en toda Latinoamérica, que había tenido ya un éxito mayúsculo en Cuba, ¿no? que a su vez reexportaba esta revolución comunista. Y sí, efectivamente había un ataque hubo terrorismo. La Argentina fue víctima del terrorismo de grupos armados de izquierda que no surgieron espontáneamente del pueblo, sino que venían en alguna medida teledirigidos desde Moscú, desde La Habana e intelectualmente también desde París. Entonces, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos principalmente? Promovió que generales locales, militares locales,
entrenados por ellos, la Escuela de las Américas quizás sea uno de sus símbolos máximos, en Panamá, hicieran golpes de Estado ¿para qué? Para desplazar a gobiernos civiles, casi al unísono a lo largo de los años 70, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, todos tuvieron golpes militares, parecidos, en épocas distintas parecidas. Cuando hay una coincidencia en el tiempo, alguien lo está haciendo coincidir. Y si saltamos un poquito para adelante, cuando finalmente cae la Unión Soviética y ya no eran necesarios todos estos generales de juguetes, al unísono todos recuperaron la democracia. Los documentos de cómo Kissinger armó las dictaduras del Cono Sur. Hacía 40 años, este señor, secretario de Estado norteamericano, estaba instaurando en todo el Cono Sur dictaduras militares que se dedicaron a torturar, a secuestrar, a matar y a oprimir a los ciudadanos de nuestros países. Te puedo leer algo de este artículo porque es muy interesante. Esto sale de Wikileaks. En una de esas instrucciones omisivas que mandaba Henry Kissinger como el mentor del Plan Cóndor, cuando él era el secretario de Estado primero de Richard Nixon y después del presidente Gerald Ford, en una parte dice lo siguiente según Wikileaks: promover actitudes favorables a Estados Unidos y sus políticas e influir sobre sus amigos, Argentina, y aliados para conseguir objetivos nacionales compatibles con la política exterior estadounidense y su estrategia militar es algo que le conviene a Estados Unidos. Por eso, ayudar a obtener y mantener los derechos, autorizaciones y accesos a instalaciones en países que tienen locaciones clave para nosotros y nuestras fuerzas aliadas es positivo para la política norteamericana. Y termina diciendo Henry Kissinger: cada dólar gastado en ayuda militar a una nación extranjera, por ejemplo el gobierno de Videla, Macera y Agosti, va a ser considerado tan necesario como un dólar gastado en equipamiento militar estadounidense. Esto es del año 74, 75 y 76. With the Houston Freethinkers, we're out here at Asia Society Texas Center. We're waiting for Henry Kissinger right now. Right now, we're placing you under arrest. The city of Houston does not welcome you here at all. Please don't run over me. Please don't run over me. We got a war criminal right here. We got a war criminal right here. Yeah, but war criminal here. You're not welcome. War criminal. You're wanted for war crimes. You're a criminal. Henry Kissinger, you're a criminal. Go behind you. All of you who are supporting him, you need to do your fucking research. Look up Operation Condor. Read the U.S. Constitution. How do you think about the men in the military the way you have? Check out Chile. Check out Argentina. That's all you want. Why don't you educate yourself? You're a war criminal! You're a war criminal! Henry Kissinger, you're not welcome here. You're a war criminal! Check out Operation Condor! Right now. Read the U.S. Constitution! He's wanted by 5 different countries and you guys won't enforce the fucking law. Wake up! You're protecting criminals! You're protecting criminals! Scum! You're doing scum! Fuckers! Scum! We will get you, Kissinger! You will not have. You are not welcome in our city. Houston, do not ever come back here. Wake up! You're serving the state. All of you police officers are protecting the war criminals. Look up the trials of a traitor. Operation Condor. Kissinger, you will not succeed. You're a traitor to the Constitution. The people are waking up. Your time's running out. Una de las fechas que son un hito en la derrota de la nación argentina, que fue ese golpe traicionero del 24 de marzo de 1976, que un grupo muy pequeño numéricamente de militares y civiles, que aprovechando que tenían el monopolio de las armas, barrieron al gobierno democrático, se instalaron ellos y nos estuvieron discriminando a todos nosotros durante algo así como 6-7 años a partir de entonces, y empezaron esta verdadera derrota argentina. El 23 de septiembre de 1973 fue la última vez que hubo una elección auténticamente democrática en la nación y la ganó Juan Domingo Perón, volviendo a su tercer término como presidente de la nación, que estaría vivo pocos meses más en definitiva, pero que realmente generó una fuerza enorme de revitalidad a toda su nación. Al día siguiente, 24 de septiembre, la guerrilla marxista teledirigida desde Moscú y teledirigida desde La Habana le asesinan a quien iba a ser el delfín del general Perón, José Ignacio Rucci. Lo asesinan por los montoneros. Pero un día antes, el 22 de septiembre de 1973, el entonces presidente Richard Nixon lo nombra secretario de Estado a Henry Kissinger. Y que el famoso hombre que diseñó el Plan Cóndor y que ya venía siendo el asesor de seguridad nacional de Nixon desde el año 69.
y ya había hecho un simulacro de lo que luego harían con nosotros, porque 12 días antes de ser elegido el general Perón, el 11 de septiembre de 1973 fue el golpe del general Pinochet en Chile contra Salvador Allende. O sea, ya estaban planificando todo, fue una suerte de ensayo que después lo llevarían a cabo en la República Argentina. Documentos secretos filtrados por Wikileaks revelan los vínculos entre Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Argentina 8 meses antes de la muerte de Perón, preparando una eventual sucesión del presidente argentino. Según los cables secretos divulgados, Washington apoyó firmemente la dictadura militar que se instauró en 1976 en Argentina, a la que consideraba la mejor opción ante el clima de incertidumbre que amenazaba a sus intereses en el país. Henry Kissinger, nombrado secretario de Estado, encargó la elaboración de un documento de contingencia, remarcando asimismo la importancia de que Estados Unidos no quedara identificado con las actividades represivas para suprimir la subversión. 21 de febrero de 1976, un cable firmado por el entonces embajador estadounidense en Argentina, Robert Hill, informó de un encuentro con el titular de la Fuerza Aérea, Orlando Agosti, en el que, preguntado por la postura de su país sobre la situación argentina, respondió que Estados Unidos compartía la línea planteada por Jorge Rafael Videla acerca de que solo la intervención militar podría manejar los problemas del país. Miren ustedes qué interesante esto, porque nos está diciendo abiertamente cómo se metían en los asuntos internos nuestros, cómo buscaban meramente favorecer a, en este caso, a fascinerosos militares para promover sus intereses, los de Estados Unidos, importándole un bledo los intereses no solo de la Argentina, sino también de toda la región, y lo hacían dentro de la lógica de la bipolaridad global de entonces. De un lado estaba Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados, y del otro lado estaba la ex Unión Soviética y sus aliados, y para evitar un enfrentamiento que hubiera sido termonuclear se peleaban en otros lugares. Se pelearon primero en Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, mire qué lindo resultado, luego en Vietnam, que fue una sangría que duró décadas, y también en Iberoamérica, muy especialmente en la República Argentina, con un particular encono contra el peronismo, porque justamente el peronismo no estaba ni con uno ni con nosotros, ni yanquis, ni marxistas, peronistas, que era una forma de decir, hacemos lo propio, no necesitamos que venga Moscú o Washington a decirnos lo que tenemos que hacer, o Londres. Y en aquella época estaba también el tercer mundismo, representado por naciones hermanas entonces como Egipto, Siria, Libia, Yugoslavia, Malasia y muchos movimientos parecidos, porque claro, el general Perón ya había identificado claramente que por encima de Washington, Londres y su capitalismo globalizador, y por encima de la insectificación comunista de Moscú, había un único Estado Mayor que iba dirigiendo a los dos, y eso no se lo podían perdonar. Máxime que el general venía fresquito de haber publicado en 1967 un espléndido libro que se llama La Hora de los Pueblos, donde explicaba que en realidad por encima de todas las divisiones aparentes de ese mundo bipolar había un único Estado Mayor que él lo identificaba como la tarea conjunta del marxismo, la masonería, el capitalismo, el sionismo y la parte política del Vaticano. Estaba para pensar, y a más de uno eso no le gustaba ni medio. Se volvía inclusive, porque él invitaba a volver a lo que había sido el siglo XX, donde también notablemente la propia banca neoyorquina de Rothschild, Warburg, Rockefeller, Schiff ayudó a financiar la revolución bolchevique. Otro indicio que por encima de todo esto había un Estado Mayor que los quería mantener equilibrados. Y muchos años después, cuando Estados Unidos era la única potencia que tenía una bomba atómica, bueno, muchos conocerán el caso de los espías Ethel y Julius Rosenberg, norteamericanos de pasaporte, pero que le vendieron los secretos de la bomba atómica a los soviéticos. Siempre se las arreglaban para que alguien en alguna parte traicionara y mantener ese equilibrio. Y en nuestro sector, en nuestra parte del mundo, lamentablemente, la guerrilla marxista, los montoneros, el ERP, las FAP, le hacían el caldo gordo a la ideología marxista eminentemente malada de Moscú, pero ¿para qué? Para terminar entregándole servido en bandeja a Estados Unidos, a Henry Kissinger, al Departamento de Estado, al presidente Nixon, al Pentágono, que es el Ministerio de Defensa, el poder hacer un golpe militar, que por supuesto había militares
traidores, porque no hay otra palabra, dispuestos a hacer la tarea que le encomendaban desde Washington y desde Londres en contra del propio pueblo. De manera que entendámoslo eso, y esto Perón lo vio muy claramente. Izquierda y derecha siempre trabajan en tándem. Se pedalea un poquito por izquierda, un poquito por derecha. En aquella época era violento, eran guerrilla marxista, agrediendo toda la sociedad, llevando a una nación como la Argentina al borde de la guerra civil, como fue el caso en Tucumán, que querían escindirla del resto de la República, fracturarla territorialmente, y esto hubiera sido una guerra civil de un lado, y del otro lado golpes militares de derecha, favorables a Estados Unidos y Gran Bretaña. Hoy tenemos las mismas fuerzas, pero en vez de estar en el plano militar, están en el plano económico-social. Viene un Néstor y Cristina Kirchner pedaleando por izquierda con la subversión cultural marxistoide, que es lo que ha quedado como remanente después de la caída de la ex Unión Soviética por un lado, y después por derecha viene un Macri, un Menem, antes para hacer los estragos de endeudar a los países de una forma catastrófica y después decir: y bueno, no puede haber pobreza cero, tiene que haber pobreza 10, 20, 30, 50, 80, 100%, porque hay que pagar la deuda. Con lo cual la trampa está muy bien urdida, nos van cacheteando de izquierda, nos van cacheteando de derecha, sea en el plano militar, en el plano económico, en el plano social, y siempre los pueblos trabajadores son los que pierden. La verdad es que en la década del 60 se llevó a cabo la guerra de Yom Kippur. Esa guerra de Yom Kippur hizo saltar por los aires el valor del barril del petróleo. 1973, sí señor. Ese barril del petróleo generó enormes divisas para los países petroleros. Petrodólares. Petrodólares, que fue la época. Esos petrodólares terminaron ofrecidos a Estados Unidos, obviamente, que vengan a la banca norteamericana. Ahora, cuando entraban esa cantidad de dólares, los bancos no les interesa solamente tener los dólares acumulados para mostrar que son ricos, sino que esos dólares tienen que circular para generarle los dividendos, si no les devuelven la plata y no queda nada. Por lo tanto, el hecho de tener abundancia de cantidad de dólares fue lo que implicó generar los golpes militares. ¿Cómo podía ser? Trabajar a la par con la Unión Soviética y Cuba, que es una especie de portaaviones soviético para Hispanoamérica. ¿Qué hacen? Generan todos estos grupos de enfrentamiento. ¿Qué termina? Al final de cuentas, nadie toca la banca, ni la izquierda ni la derecha, porque eso no ocurría, pero sí los países empiezan un gran hiperendeudamiento. Así es. ¿Cierto? Entonces lo único que importaba era cómo someter a los países y decidir a través de golpes de Estado, que era lo que provocaba estos conflictos políticos, para poner militares, porque las políticas nacionales que bien acabas de mencionar en los diferentes países, ninguno estaba dispuesto a adquirir deuda externa. El drama de Estados Unidos es que cuando emite dólares no quieren que vuelvan a sus circuitos. Cuando surgen los petrodólares, el mercado del petrodólares después de la guerra de Yom Kippur de 1973, había enormes flujos, pero Estados Unidos no quería que volvieran a Estados Unidos o a los circuitos financieros de los países industrializados. Querían que fuera a otra parte. Ahí es cuando la entonces presidente, ya había fallecido Perón, María Estela Martínez de Perón, recibe la visita de David Rockefeller por el Chase Manhattan, del Banco City, del Bank of America, del Chemical Bank, del Manufacturers Hanover Trust en aquella época, que le viene a decir: señor, usted necesita créditos. Y la señora, que no era una estadista, pero se acordaba de algunas cosas que le dijo Perón, le dijo: no, yo no pienso tomar ningún tipo de crédito. Piénselo, señora, no pienso tomar ningún tipo de endeudamiento porque mi país no lo necesita. Y bueno, eso fue una de las razones que llevaron al 24 de marzo de 1976. Saquémosla, esta señora tan insistente en no endeudar a su patria, porque cuando cayó María Estela Martínez de Perón, la deuda pública era 5.000 millones de dólares, era nada, no era un problema, no aparecía nunca en los diarios. Entró el general Videla y toda esa caterva de traidores cívico-militares y lo ponen a José Alfredo Martínez de Hoz, y la pucha si nos empezamos a endeudar a partir de entonces, ¿no? Claro, y eso trabajo conjunto entre Montoneros, Erb, y todo era un toda esa mise-en en la cual entramos como caballo de Troya, bien lo decís. José Alfredo Martínez de Hoz, hijo, al frente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Este es el mejor equipo de los últimos 50 años, traer al hijo de Martínez de Hoz. Martínez de Hoz fue el ministro de Economía impuesto por el régimen cívico-militar que usurpó ilegalmente el poder en la República Argentina. A partir del 24 de marzo de 1976, desindustrializó la Argentina, nos endeudó financieramente de una forma catastrófica y bueno,
hoy ya no está vivo, por eso no lo han llamado a él directamente a cubrir un puesto relevante en este gobierno que ideológicamente en lo económico es idéntico al régimen cívico-militar y es idéntico al menemismo, sino que lo convocó a su hijo, abogado, que comparte su abogado con el hijo de otro famoso, de gente como uno, porque también en el buffet de abogados está el hijo de Mariano Grondona. Mirá de dónde viene. Viene del estudio jurídico Pagban, Pérez Alati, Grondona, Benítez, Artensen y Martínez de Oz. Así se llama el estudio, que asesora a las principales empresas transnacionales en asuntos jurídicos y de propiedad industrial. Y esto, una cosa que don Julio González la cuenta en sus libros, el primer Martínez de Oz de la historia argentina era el jefe de la aduana cuando fueron las invasiones inglesas de 1806. Cuando los ingleses tomaron Buenos Aires, reunieron a las grandes familias patricias y a todas ellas les hicieron jurar pleitesía a la corona británica. Todas juraron con mucho gusto, entre ellas el tatarabuelo de este señor, que también se llamaba José Alfredo Martínez de Oz y que era el jefe de la aduana de Buenos Aires, y a cambio la corona británica les prometía protección, ya que eran a partir de súbditos de la corona británica, a ellos y a toda su descendencia. ¿Si habrá algo genético en esto? Este que recién decíamos al principio que al día siguiente que lo eligen a Juan Perón, 23 de septiembre de 1973, al día siguiente lo asesinan a Rucci, su delfín. Sí, bueno, pasaron todos los años hasta el 24 de marzo del 76. El 23 de marzo, un día antes de 1976, hasta ese día la guerrilla asesinó a un miembro de la Fuerza de Seguridad, creo que era un policía de la provincia de Buenos Aires, o sea que lo acorralaron al gobierno para que hubiera una excusa para que reaccionaran y se pudiera justificar el golpe de 1976. Siempre se habla de los jóvenes idealistas, como decía el presidente Kirchner, que estuvieron en la guerrilla. Bueno, recordemos un poquito quiénes eran estos guerrilleros. Ahí empezamos con Rucci asesinado a balazos, colectivos incendiados, y es ahí en el medio que dice asesinados por el terrorismo. Me gustaría que ahí se detengan un poquito, porque en los asesinatos, en los atentados que hacía Montoneros, que hacía el ERP, que hacían las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se asesinaba a niños como estamos viendo en esa foto: María Cabrera Rojas, María Cristina Viola, que era la hijita de 6 años del capitán Viola, asesinado en la ciudad de Tucumán, Gladys Medina, Juan Barrios, Paula Lambruschini, que era la hija del almirante Lambruschini de 15 años, volaron el edificio entero. Las esposas, por ejemplo, del comisario Cáceres Monier o del coronel Gay en azul, familiares incontables. Recuerdo que cuando la guerrilla asesina al general Sánchez del segundo cuerpo de ejército en Rosario, y justo había una señora atendiendo un kiosco y bueno, se le llegó un balazo, les interesaba un bledo, daño colateral, como dirían los norteamericanos ahora. Recordemos también el Hércules C-130 del ejército argentino que estaba despegando de Tucumán, lo volaron y mataron no sé cuántos oficiales y suboficiales. Los soldados conscriptos asesinados por la guerrilla. Bueno, en ese mismo, si podemos bajar un poquito, mostrar, que lo muestren meramente para que veamos, la lista es larguísima, son miles que fueron asesinados por la guerrilla. Superintendencia Federal. Superintendencia de Seguridad, exactamente, acá federal en Buenos Aires, de la Policía Federal Argentina, pero ahí no hay indemnizaciones, ahí no se recuerda absolutamente nadie, ahí no se le da ni 5 de bolilla a nadie, y eso nos lleva un poquito a esto que es uno de los ejes principales. Sí, lo pasamos rápido para que usted vea que la lista es trágicamente larga, pero eso eran jóvenes idealistas, ellos eran víctimas de jóvenes idealistas y de esos ni se los recuerda. Lo único que sí se indemniza y se recuerda y se los ha apoyado con todo tipo de prebendas a los que fueron los criminales que perpetraron esto. Esa foto muestra, según se dice, también a una de los comandantes de Montoneros que se la conoce también por su verdadero nombre, Nilda Garré, que luego fue ministra de Seguridad y a posteriori ministra de Defensa del gobierno kirchnerista. O sea, a los guerrilleros asesinos se los premió y a las víctimas ni siquiera se las pretende recordar. Estamos en el mundo de la bipolaridad, donde estaba Estados Unidos, Gran Bretaña y todos sus aliados,
distribuidos bastante geográficamente, y estaba la ex Unión Soviética con su relación muy conflictiva y difícil con China, y el mundo comunista, por así decirlo, con Europa dividida exactamente por la mitad. Los dos bloques tenían que ser muy cuidadosos cómo le hacían la guerra al otro bando. La guerrilla fue la forma como se hizo la guerra en Latinoamérica, porque la Unión Soviética no podía intervenir directamente en forma militar porque debe ser una guerra termonuclear. Viceversa también operaba así. Yo creo que acá también hay que ver, hay dos elementos muy interesantes. Ya se estaba planificando lo que iba a ser la globalización, ya se estaba preparando. Creo que ya se estaba planificando que se iba a avanzar del mundo bipolar hacia el mundo de la globalización, con la ulterior meta de hacer un gobierno mundial, y que los poderes que están por encima de la Casa Blanca, por encima del 10 de Downing Street, por encima del Kremlin, dijeron: el método que vamos a usar no es el comunista, va a ser el pseudo-democrático capitalista occidental. Hay que ver la forma de hacer colapsar a la Unión Soviética sin que se desate una guerra termonuclear. Lo propone Brzezinski en su libro clave, que es Entre dos edades, el rol de Estados Unidos en la guerra tecnotrónica. Les llevó 20 años, pero lo lograron. Ahí Reagan, Margaret Thatcher se pusieron de acuerdo, y después les vino, no un regalo del cielo, porque creo yo que era parte de una suerte de planificación, Gorbachev, que fue el que lo terminó llevando a cabo. La Unión Soviética se suicida, y todavía falta escribir la historia de cómo es que el régimen bolchevique, que se impuso a sangre y fuego durante 8 décadas, de repente un día dijo: nos equivocamos, apaguen la luz, no somos más capitalistas, liberen a toda Europa, que se reunifique Alemania, me voy a casa. Y eso coincide con el auge de los centros de lo que yo llamo la privatización del poder, pero ya ahora la privatización en serio. Y en la planificación empieza a tener un fuerte polo en los think tanks, los centros de planeamiento mundiales. La Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores. El desconocimiento de nuestras dirigencias, la dirigencia del gobierno militar y del cívico-militar de aquella época, especialmente el lado militar. Hay una institución que es casi una institución madre, que es el Instituto Real de Relaciones Internacionales de Londres, el Royal Institute of International Affairs, que lo suelen llamar Chatham House porque es la sede, el nombre del edificio que tiene su sede, que se funda al mismo tiempo que el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, con su sede en Nueva York. Surgen los dos casi al mismo tiempo de la Conferencia de Versalles de 1919, después de la Primera Guerra Mundial. Y con el tiempo van fundando otras organizaciones parecidas. Una que fundaron en la República Argentina se llama el CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, cuya bajada de línea la dio en junio de 1978 Henry Kissinger, que luego sería Sir Henry Kissinger, porque su graciosísima majestad lo condecoró, entre otras cosas, por la asistencia que le dio Estados Unidos y él personalmente durante la Guerra de Malvinas. Entonces, hay una pregunta clave que creo que tenía que hacerse todo argentino. ¿Cómo es que el CARI, que se funda en junio de 1978, tenía varios muy reconocidos fundadores: Fernando de la Rúa, Mariano Grondona, pero el gobierno del proceso en el momento de la Guerra de Malvinas tenía a uno de sus fundadores, Nicanor Costa Méndez, como canciller, y a otro de sus fundadores, Roberto Alemán, como su ministro de Economía. ¿Cómo diablos íbamos a pelear una guerra contra Inglaterra y Estados Unidos si teníamos metido en el propio gabinete, nada más y nada menos que en Relaciones Exteriores y en Economía, a dos miembros fundadores del CARI que recibieron la bajada de línea de Sir Henry Kissinger? Y a través del diario La Nación se establece en contacto con Costa Méndez, lo invitan a escribir en dicha página, publican unas notas, le dan a entender que están comunicándose con él a través de ese medio, y de esa forma lo despiertan, ¿no? Y a través del chantaje y de la seducción, en un estado de narcisismo que supone que te están escribiendo una página de un diario para vos, mezclado con la cuestión, movilizando su líbido también. Es decir, eso se llama mensajes convencionales elípticos. Cuando alguien no quiera que se entere de qué estamos hablando, hablamos con sentido figurado, y entonces el interlocutor te entiende porque tiene un contexto de situación, y un tercero no entiende porque no tiene ese contexto, ¿no? Hacen una aproximación y lo van instruyendo en el papel que tiene que jugar como un futuro canciller, ¿no? Y le dicen ya en fin del 79, le anuncian que en marzo del 80 iba a aparecer su TAU, su bandera, su estandarte. Y vos vas a esa fecha de marzo y te encontrás en la tapa a Galtieri. Eso en marzo del 80, 2 años antes de que Galtieri asumiera la presidencia, ¿no? Se da un periodo en que se va afiatando, digamos, esta relación, que es una mezcla de coerción, porque Costa Méndez al mismo tiempo lo designan como presidente
de la Compañía General de Combustibles, que estaba involucrada en el negocio de la nafta adulterada, ¿no? Es decir, entra en un estado de gran bonanza económica, pero al mismo tiempo en un negocio de plata sucia, ¿no? Y que tenía una rentabilidad enorme por un negocio sucio, porque era nafta robada de YPF que se vendía en los surtidores y se quedaban con el margen de impuestos, que era muy alto, ¿no? Y en eso también estaba metido Galtieri, porque Galtieri había sido del arma de ingeniería, había sido interventor en YPF, director en YPF. Entonces, a fines del 81, que estaba Viola como presidente, hay una visita de Kissinger al país en el mes de noviembre, en que se entrevista con Aleman y Costamente, futuros ministros de Galtieri. Ya se oía el ruido de sable de que Viola iba a caer y venía Galtieri. A Costa Méndez, que antes tenía un sistema de llamador para decirle que había un mensaje en esa página con homonimia de su nombre, ¿no? Con Costa, Costa Brava, propaganda o relacionadas con su contexto familiar. Le dicen que a partir de ahí, por razones de seguridad, él va a saber que hay un mensaje cuando se encontrara el recuadrito, ese el ladrillo de Nemo o de algún otro. Entonces ahí tenía que interpretar qué se le quería transmitir, ¿no? En una comunicación que tiene una doble finalidad, y esto es lo diabólico, no solamente es darle instrucciones de qué hacer, sino sostenerlo psicológicamente para que la haga, para que lleve adelante una misión en circunstancias de altísima soledad, ¿no? En un gobierno que era especialista en inteligencia humana, de pinchar teléfonos y de seguir personas, ¿no? Y de esta forma no había rastro de esa comunicación en ningún lado, salvo en un diario que estaba en todos los kioscos, ¿no? Y en esas páginas vos te encontrás, cuando aparece el recuadro, que están las instrucciones esenciales de la Guerra de Malvinas, ¿no? Primero de cómo convencerlo a Galtieri con un libro que acaba de publicar Kissinger, de una estrategia diplomática militar para conmover las negociaciones, similar a la guerra de Yom Kippur. Después le dicen que la invasión no tiene que ser antes del 1 de abril, porque en abril cambiaba la presidencia del Consejo de Seguridad y asumía Kamanda Wakamanda, que era pro-británico, que le dio un veloz trámite a la resolución 502. Le dicen que vaya a la ONU y haga un discurso reconociendo la agresión por parte argentina. Y efectivamente Costa Méndez hizo un discurso penosísimo, como luego se reclamaron distintos diplomáticos. ¿Cuáles eran los lineamientos que planteaba Costa Méndez? No, reconoció que hubo una agresión argentina, en respuesta a una agresión que hubo en el 1833 por parte de Gran Bretaña, lo cual era desopilante. Entonces, en el marco de la actuación del Consejo de Seguridad, tratando la 502, la resolución que había presentado Gran Bretaña acusando que Argentina la había agredido, él fue y reconoció: sí, lo hemos agredido. Cuestión que era poner el cuello en la guillotina, porque la 502 legalizó la represión o la reacción británica, ¿no? Y le puso a Argentina fuera de la ley internacional. Es decir, que el que precipita ese conflicto es en base a una instrucción cursada costamente a través del diario La Nación, ¿no? Y todos estos mensajes tienen respuesta de comportamiento, ¿no? Vos interpretás ese mensaje elíptico, ¿no? Y vas y te encontrás que hay una respuesta por parte de Costa Méndez en el sentido de lo que dice ese mensaje. Obvio que las cúpulas militares eran absolutamente ignorantes de la realidad internacional, fuera del cristal norteamericano, especialmente norteamericano, ¿no? La guerrilla en Centroamérica, que es posterior o a caballo del final de la guerrilla acá. La guerrilla en Centroamérica, donde la Argentina jugó un papel, porque habiendo triunfado sobre la guerrilla acá, los norteamericanos acudieron a través de, vaya a saber qué vínculos militares, a que la Argentina apoyara. Y viene también la trampa en el trato, a mi entender, que ellos y que Galtieri se toma después de un relevo raro del general Viola, un relevo poco explicado, poco justificado,
viene un nuevo equipo, el equipo que viene pro-liberal, pro-occidental, pro-Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Eso lo extraño. Yo creo que al general Galtieri lo engañan en Estados Unidos, creo que hay un visto bueno que le da a Estados Unidos. Yo estaba en el año 81 en el Estado Mayor y ahí había una euforia por las muy buenas relaciones argentinos, militares argentinos. Eran más que carnales y sobre todo porque justamente Caspar Weyberg, que era el ministro o el secretario de Defensa, se le hizo un homenaje a Galtieri en una visita que hizo él específica a Estados Unidos, donde fue recibido con los más altos honores. Dicen los que conocen Washington que nunca concurrió tal alto nivel de funcionarios. Estaban todos. Y al final de ese ágape es donde Caspar Weyberg dice que, al declarar ahí a los periodistas que estaban, que el general Galtieri era un hombre de una personalidad majestuosa. Todo lo que estás mencionando, Caspar Weinberger y Madeleine Albright, todos miembros del Consejo de Relaciones Exteriores, todos miembros de la Trilateral, y en esa cena dicen que lo llegaron a comparar con el general Patton. Hay un factor clave de un que jugaba con Galtieri ahí en Estados Unidos, que era el general Mallet Gil. Él era el agregado militar y el representante ante la Junta Interamericana de Defensa. Él había hecho el colegio militar en el estado de West Point, se había recibido en Estados Unidos y entonces sus compañeros, uno era jefe del Estado Mayor del Ejército, otro era jefe del Estado Mayor Conjunto, es decir, tenía un acceso y un diálogo muy fluido con autoridades militares y civiles norteamericanas. Los Estados Unidos fingían neutralidad en las negociaciones, pero desde el mismo inicio del conflicto proporcionaron apoyo logístico, combustible, municiones y misiles a las fuerzas británicas. Después de 23 días de tensa espera, los ingleses ocuparon las Georgias. Un conocido torturador, el capitán de fragata Alfredo Astiz, jefe de la guarnición en ese lugar, se rindió sin oponer resistencia. Reclamado internacionalmente por sus crímenes, Astiz fue, sin embargo, inmediatamente liberado. Los Estados Unidos, fieles a su principal aliado en la NATO, traicionaron nuevamente, como en 1833, la doctrina Monroe y sus siempre dudosos compromisos con América Latina. Ofrecieron así su apoyo incondicional a Gran Bretaña. The President has also directed that the United States will respond positively to requests for material support for British forces. Cuando comienza la agresión británica, el gobierno argentino de una posición nacional se planta y le hace frente primero a Gran Bretaña y después a la logística norteamericana. Si Estados Unidos no interviene en el conflicto ayudando a Gran Bretaña, Inglaterra no gana. Inglaterra no es que no gana, no llegaba con sus buques más allá de la ascensión, porque necesitaba toda la logística en combustible. Después de la Guerra de Malvinas, el 3 de marzo de 1984, y pico después, hay un artículo en The Economist que se llama La Guerra de Malvinas de Estados Unidos, America's Falklands War. ¿Qué dicen dos palabras? Dice, mire, nosotros sin el apoyo de Estados Unidos de ninguna manera retomábamos las islas. Estados Unidos nos dio el uso irrestricto de la isla Ascensión, la base que tienen en la isla Ascensión. Isla Británica, base militar norteamericana. 16 millones de galones de nafta, de fuel, ¿no? De combustible. Nosotros no podíamos sacar los barcos británicos que cumplían misiones en la OTAN. Estados Unidos dijo, manda todos los barcos que necesito, yo mando repuestos. Normalmente dentro de la OTAN, para hacer un despacho de pertrechos se necesitaban 2 semanas. Caspar Weinberger, que era el ministro de Defensa de Ronald Reagan, probablemente el mayor enemigo que tuvo este país durante la Guerra de Malvinas, dijo, en 24 horas le mandan todo lo que pida Gran Bretaña, absolutamente todo. Y el artículo termina diciendo,
Probablemente la orden para hundir el Belgrano que se le dio al Conqueror, el submarino británico nuclear Conqueror, lo dio un satélite militar norteamericano. O sea, se transmitió a través de un satélite militar norteamericano. Y el artículo concluye: nuestros muchachos pelearon bravamente, ninguna falta de respeto se lo quisieron, pero sin el apoyo norteamericano ante las fuerzas argentinas, Inglaterra no recuperaba las Islas Malvinas. Punto. Se supuso que Gran Bretaña, salvo algunas demostraciones, no trataría de recuperar por la fuerza las Malvinas y se avendría a negociar por fin, después de 17 años de falsas negociaciones, a devolver las islas al país. El error que tuvieron los militares hacia el imperialismo fue que estos pueden negociar todo, pero no pueden dejar que ante los ojos del mundo aparezca como que un país dependiente los expulse militarmente de una colonia. Es un ejemplo horrible para Estados Unidos, para Inglaterra o para cualquier país imperialista. Entonces, aunque los militares argentinos son sus hijos directos, tuvieron que hacer la guerra. Y ellos la hicieron como corresponde, con todo. Y el segundo supuesto fue que los Estados Unidos apoyarían la actitud argentina. Estos dos supuestos resultaron falsos. A fin de abril, prácticamente la Argentina estaba enfrentada con Gran Bretaña, con Estados Unidos y con el resto de los países de la NATO. Con total desconocimiento de la Junta Militar, digamos. No, la cúpula de la Marina los dos era integrada por Anaya y Abriata, que habían sido agregados navales en Londres, donde los ingleses lo habían intoxicado diciéndole que lo importante era el petróleo, que ellos estaban dispuestos a negociar el petróleo por soberanía. Los llevaron a pasear por las enormes construcciones y plataformas que hay en el Mar del Norte, mostrándole que es una obra prodigiosa, ¿no? Mostrándole los alcances de ella y demás. Y a Galtieri lo habían trabajado por el lado de la alianza estratégica con Estados Unidos para luchar contra los contras en Centroamérica. Entonces ambos creían que con esas cartas en la manga podían romper la alianza estratégica especial que existe desde siempre entre Estados Unidos e Inglaterra, que si hubiesen leído la historia en profundidad se hubiesen encontrado que la ocupación de Malvinas por los ingleses fue gracias a los norteamericanos, que destruyeron la colonia y erradicaron a la población con la excusa de la agresión al Lexington, ¿no? Lo que dijo Winston Churchill en 1945: no dejemos que Argentina sea una potencia, arrastrará detrás de sí a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía del pueblo y a una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servil sumisión. Hay que humillar a la Argentina. Y esto lo dijo en 1945 y desde esa fecha hasta hoy se ha cumplido a rajatablas. La tenía clara Sir Winston, y la gran pregunta: ¿usted va a seguir pensando, sintiendo, actuando en forma servil ante una potencia invasora que no es invasora en lo militar, sino que es una potencia planetaria que está por encima de Inglaterra misma, que lo que hace es financia, elige, apoya, promueve a los peores elementos sociales en la República Argentina para que después se hagan cargo de la Casa Rosada, se hagan cargo del Congreso, se hagan cargo de la mal llamada justicia inexistente en este país, de las gobernaciones y de todas las áreas y puntos claves del poder, por supuesto incluyendo los multimedios con Clarín y La Nación a la cabeza. Nosotros en general no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas. Cuando se liberan nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses
montaron su imperio sobre los despojos del imperio español. Y todas las colonias españolas estaban asusadas, es decir, hay una organización masónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Era la masonería la que se inició todo esto. Muy bien, eso planteó ya dos líneas en el movimiento de mayo, ya están planteadas las dos líneas, perfectamente, la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica, llamémosle. Esas dos líneas han gravitado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas, la línea anglosajona y la línea hispánica. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. Fue la línea masónica, es decir, la línea anglosajona. Desde entonces hasta nuestro momento, a través de unitarios, federales, bueno, los federales era la línea nacional, que diremos así, por primera vez cristaliza algo fuerte en eso. Ya no es línea masónica, es antimasónica, es nacional. Y es la que corresponde a la línea hispánica, porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra en las colonias. De esa línea, y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas, en esa línea estaba Hipólito Yrigoyen, en esa línea estaba yo. La otra línea es la línea masónica, es la línea anglosajona.